no tarda. Ok, bueno, buenos días a todos los asistentes, el público que nos ve. Vamos a iniciar con la conferencia Importancia de la Administración y Gestión de un Proyecto Industrial desde una perspectiva internacional, que va a ser a cargo del doctor Fernando José Soto Aguilera, quien es doctorado en Diseño, Manufactura y Gestión de Proyectos Industriales, es máster en Administración de Proyectos, es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es profesor de la Ingeniería Mecánica de la UNA y es actual director del Instituto de Investigaciones de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas de la UNA. Es miembro joven de la Academia Mundial de Ciencias. Asimismo, él es coordinador de la Cátedra Abierta Latinoamericana y el Caribe de Desarrollo Tecnológico y Transferencia, de la cual formamos parte en este instituto. Y pues le damos la más cálida bienvenida, doctor Fernando. Muchísimas gracias por su participación y pues bienvenido. Adelante, doctor. Bien, muchas gracias a todos. Agradecerles su presencia en esta conferencia. Pues esperemos de que el conocimiento que se les va a brindar a lo largo de estos 45 minutos puedan aprovecharlo y ver la experiencia que nosotros tenemos ligado al proceso de desarrollo de proyectos internacionales y ligados a un componente de liderazgo y cómo hemos logrado nosotros generar ese proceso de entrelazar actores y poder empujar lo que son iniciativas de este tipo. Bien, mi nombre es, como lo mencionó el doctor Samir, mi nombre es Fernando Sorto y actualmente pues laboro en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y trabajo de manera también privada para ese tema, de este tema específicamente en la gestión y administración de proyectos industriales. Y nos llena bastante de la satisfacción que nos hayan invitado a dar esta conferencia y muchas gracias por estar con nosotros. Bien, comenzamos con la conferencia y decirles que la administración de proyectos más que una ciencia esto es todo un arte, ¿de acuerdo? Realmente que la administración es una disciplina que busca iniciar, planificar, ejecutar y controlar y cerrar trabajos en equipo para alcanzar objetivos específicos y cumplir un criterio de éxito en un tiempo determinado. Lo que ustedes observan de ese concepto que les estoy dando, y si ustedes han manejado lo que es el manual del PMI o el Project Management Institute, lo que nos indica es que siempre todo proyecto va a estar ligado en un triángulo del proyecto o un triángulo que gobierna el proceso de administración de un proyecto como tal. Debemos de definir lo que es un alcance, debemos de definir lo que son los tiempos y los costos de este proceso para poder definir el esquema de calidad que vamos a entregar nosotros en un proyecto determinado. Y eso no se logra si nosotros no tenemos un equipo de trabajo. Y eso es lo más importante que ustedes van a tener dentro de los proyectos. Si nosotros no tenemos un equipo que se sienta que es pertinente y que esté siempre ligado al proceso de trabajo, el proyecto pues puede fracasar y eso sería algo bastante lamentable. No obstante, no todos los proyectos son exitosos. Siempre hay proyectos que cumplen con todos los indicadores y hay otros proyectos que no cumplen con los indicadores. Eso va a depender mucho del esquema de gestión de riesgos que vayamos a tener nosotros dentro del proyecto y eso permite que nosotros a lo largo de la gestión del mismo y la administración podamos controlar nosotros estos riesgos. Es como, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos en el año 2019 al 2022 con el tema de la pandemia del COVID-19, en muchos de los proyectos en los cuales estábamos inmiscuidos, no teníamos en nuestra matriz de riesgo, por ejemplo, una pandemia mundial. Todo eso vino a cambiar la manera de cómo planificar nosotros los proyectos actualmente y definir en nuestra matriz de riesgos la identificación de nuevos factores para poder generar ciertas actividades que permitan evolucionar siempre de la mejor manera en esos esquemas ligados a la administración de proyectos. No obstante, siempre es importante que todo proyecto conlleve los siguientes pasos. El primer paso sería iniciarlo. Por lo general, el instrumento que nosotros utilizamos podría ser un project manager, un project charter, por ejemplo, o una acta de constitución de proyecto, el cual nos permite a nosotros definir cuáles son las partes interesadas, cuáles son los objetivos a grandes rasgos de lo que debemos de tener nosotros para luego poder generar una planificación real en el cual podamos nosotros plantear lo que es un plan de alcance, un plan de costos y un plan de tiempos. Al tener llegado todo eso, pues podemos perfectamente
generar lo que es la ejecución del proyecto, y en esa ejecución del proyecto siempre hay que tener lo que es un monitoreo y control para verificar que todos los indicadores de las actividades ligadas al proyecto estén siempre ligadas y unidas de la mejor manera. Eso no implica de que el proyecto no pueda cambiar o las actividades puedan cambiar dentro del proyecto, y siempre hay que tener una justificación si existe una actividad extra o una actividad que pueda complementarse dentro de lo que es el proyecto como tal. Esto va a implicar en una obra adicional o en una actividad adicional, va a implicar un incremento de costos, pero siempre a través de ese cambio que nosotros generemos en esa actividad, lo va a dictaminar el monitoreo y el control que tengamos a través de nuestras matrices de riesgo que ya previamente la hemos definido. Y en ese sentido, esa ejecución y el control y monitoreo siempre es constante. Vamos a tener nosotros, y eso va a depender mucho del tipo de proyecto en el que ustedes estén, podríamos tener nosotros actividades de ejecución semanales o actividades de ejecución de monitoreo y control semanales, o en algunos casos pueden ser monitoreos y control diarios, pero eso va a depender mucho del tipo del proyecto que ustedes tienen. Por lo general, en obras de construcción, ustedes van a tener que semanalmente se van planificando actividades para cumplir de alguna u otra manera un cronograma de trabajo mensual, para luego colaborar con un esquema de trabajo trimestral, y ese se une a un trabajo anual. Eso va a depender también del tipo de proyecto en el que ustedes estén inmiscuidos. Por lo general, los proyectos de gobierno van ligados mucho más al tema de los años fiscales, dado de que la ejecución presupuestaria en países como los de Centroamérica tenemos años fiscales que tenemos que ejecutar, que me imagino que tenemos la misma idiosincrasia en México, donde las planificaciones se hacen anuales para la erogación pública, que se hace de manera anual y hay que declararla de manera fiscal. Entonces, esos son tipos de esquemas que deberían de analizarse al momento de encontrar un proyecto de este tipo. Bien, sin embargo, yo quisiera hablarles un poco del proyecto en el cual nosotros estamos trabajando y estamos coordinando a nivel de trabajo. Vamos a lo largo del ejemplo que les estoy planteando, vamos a tocar lo que son los esquemas de cómo iniciamos, cómo hemos planificado, cómo estamos ejecutando las cosas y en qué momento vamos a nosotros a cerrar el proyecto. Actualmente, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se encuentra trabajando un proyecto satelital, que es el primero a nivel hondureño, y es el primer proyecto satelital desarrollado por la región centroamericana, el cual está involucrado lo que son los países de Costa Rica, Guatemala y Honduras. Estuvimos nosotros tratando de contactar personas de El Salvador, de Nicaragua y de Panamá, pero no tuvimos una anuencia a poder trabajar en el proyecto. Sin embargo, es un proyecto que es la primera integración como centroamericanos para poder trabajar un proyecto en el espacio. Entonces, es un proyecto bastante interesante y vamos a hablar acerca de cómo inició todo este proceso, y vamos a comentarles a ustedes de que nuestro proyecto va ligado mucho al tema de adaptación al cambio climático. Como ustedes pueden observar en pantalla o en Filminas, el proyecto está orientado mucho al tema de desastres naturales, el cual ustedes pueden observar que la región centroamericana está muy ligada a desastres naturales dentro del territorio de lo que es el istmo centroamericano como tal. No obstante, el mayor número de desastres o riesgos de desastres lo vamos a tener en temas de inundaciones a nivel mundial. Y eso lo vamos a observar en la siguiente filmina. Si ustedes observan, ustedes van a ver que Centroamérica vivimos constantemente con problemáticas de inundaciones. Y eso ocurre porque nosotros como centroamericanos hemos construido nuestras ciudades o nuestros pueblos muy cercanos a lo que son la vereda de los ríos. Y eso provoca que al final, si tenemos un pequeño deslizamiento en alguno de los cerros donde están ubicados estos ríos, genera un pequeño dique o genera un gran dique y provoca que las aguas de estos ríos empiecen a ascender, y eso provoca entonces de que las ciudades se empiezan a inundar y tenemos damnificados, y muchas veces la saturación de los suelos bueno, la saturación de los suelos también provoca deslizamientos, provocando también que muchas veces en los cerros, a nivel de la ciudad de Tegucigalpa, por ejemplo, tengamos personas construyendo en zonas de deslizamiento, y provoca muertes humanas a nivel de Honduras. Eso también ocurre mucho, por ejemplo, en Costa Rica, ocurre mucho en Guatemala,
ocurre mucho en El Salvador y ocurre mucho en Nicaragua y en Panamá. Bueno, en Panamá no, sin embargo sí en los otros países. Cuando estuvimos en 1998 con el huracán Mitch, nosotros tuvimos aproximadamente una cantidad de muertes de aproximadamente 25.000 personas por deslizamientos y por inundaciones o por ahogamiento. Entonces, ese es un problema recurrente que tenemos. Hace en el 2019-2020 tuvimos otro fenómeno muy similar, que esto fue los huracanes ETA y IOTA, los cuales tuvimos el primer huracán que fue ETA y 15 días después tuvimos a IOTA. Entonces, los suelos estaban completamente saturados y tuvimos inundaciones en la zona norte del país, que fue la cuenca hidrográfica del río Ulúa y provocó desplazamiento humano. Gracias a Dios no perdimos ninguna vida, pero sí hubieron damnificados, hubieron en el orden de unos 100.000 damnificados en la zona norte y tuvimos inundaciones que se perdieron un montón de cultivos dentro de lo que es el Valle de Sula, que es uno de los valles más productivos dentro del territorio nacional. Entonces, lo que nosotros buscamos a través del proyecto es poder identificar la manera de cómo concebir un proyecto que permita generar alertas tempranas para inundaciones y de indicarles a las personas dentro de cuencas hidrográficas el poder desalojar las cuencas y que no tengamos pérdidas humanas y únicamente pérdidas materiales. En ese caso, ustedes pueden observar de que Centroamérica como tal hay un ranking mundial de riesgo y nosotros estamos en las primeras posiciones. Primero vamos a tener lo que es Guatemala, le sigue lo que es Costa Rica, le sigue El Salvador, le sigue Nicaragua y después le sigue Honduras. A nivel de Panamá no lo consideramos porque no está en ese top 30, pero es bastante significativo el índice de riesgo que tenemos en Centroamérica y muchas veces eso está ligado a dos componentes, el componente de amenaza y el componente de vulnerabilidad. Eso ya lo vamos a ver qué significa el componente de amenaza y el componente de vulnerabilidad. En este caso, ustedes pueden observar que riesgo es como una pequeña ecuación. Esa ecuación va a estar ligada al tema a la amenaza, que son amenazas que pueden ser hidrometeorológicas, sísmicas o incendios forestales, o puede ser también ligadas al tema de volcanes, de acuerdo que el tema de volcanes en Centroamérica es bastante interesante, por eso que Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua tienen un índice mucho mayor que en el caso de Honduras, porque ocurre mucho sismo, ocurre mucho el tema de erupción volcánica y el tema hidrometeorológico es bastante alto. En el caso de Honduras, tenemos únicamente consideraciones a nivel de incendios forestales y en las condiciones hidrometeorológicas que generan lo que es inundaciones dentro del territorio nacional. Pero el riesgo se mide también como una multiplicación de esta amenaza con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad está asociada a lo que son las ausencias de capacidades de respuesta para poder dar apoyo a las personas ubicadas dentro del territorio nacional o fuera de ellas. También tenemos lo que es la susceptibilidad de la población y la falta de capacidades adaptativas que tienen los gobiernos para poder apoyar a los damnificados o a las personas que están sufriendo este riesgo. Entonces, al tener una vulnerabilidad muy alta y amenazas muy altas, entonces el riesgo se incrementa como tal y tenemos problemáticas de tener un ranking muy cercano a uno, que ese sería o el país con mayor riesgo dentro de su territorio. En el caso de nosotros, el gran problema que tenemos a nivel de Honduras es que tenemos una alta vulnerabilidad y tenemos ciertas características de amenazas. Sin embargo, Guatemala, Costa Rica y El Salvador tienen incidencias mucho más elevadas porque sus amenazas son mucho mayores y sus vulnerabilidades también. Entonces eso provoca de que no seamos seamos una región con muy alto riesgo y eso también genera de alguna u otra manera que a nivel económico las inversiones no vengan del extranjero por temor a que pierdan el proceso material que ellas van a invertir dentro del territorio nacional o dentro del territorio regional de Centroamérica como tal. ¿De acuerdo? No sé si tienen preguntas hasta este momento, si no continuamos, ¿de acuerdo? Súper. Entonces, en ese caso, nosotros planteamos entonces hacer un proyecto basados en esa conceptualización inicial o en ese inicio de proyecto, participar en la quinta ronda del programa KivoCube
patrocinado por la Agencia Espacial Japonesa y por la Oficina de Asuntos Ultraterrestres de las Naciones Unidas, la cual brinda un presupuesto de aproximadamente $300.000 para poder colocar un satélite experimental dentro de la sonda Kibo que se encuentra en la Estación Internacional Espacial para ser desplegado a lo que es la órbita terrestre. Algo muy importante es que el satélite está ubicado en la órbita baja terrestre, el cual pues también está ubicado en la Estación Internacional Espacial. La órbita baja terrestre está ubicado aproximadamente en entre unos 400 kilómetros a 600 kilómetros si lo medimos con respecto a la altura a la altura de la superficie terrestre. Entonces, participamos en esto, nos ganamos lo que es la quinta ronda y estamos desarrollando entonces un pequeño cubo. Este cubo es un cubo con una dimensión de 10 por 10 centímetros, con un peso aproximado de 1.3 kilogramos y básicamente este cubo pues se va a colocar en alguna lanzadera definida por la Agencia Espacial Japonesa eh, y se va a colocar en su módulo Kibo y esto se va a desplegar a órbita. Entonces, es un proyecto bastante interesante donde estudiantes de las diferentes universidades con las cuales estamos trabajando están aportando un granito de arena para poder llevar a cabo ese proyecto. Entonces, nuestra parte de iniciación fue comenzar con la quinta ronda, plantearnos un problema, querer resolver un problema y poder definir un sistema de alerta temprana experimental como prototipo y que el sistema de gestión de riesgos a nivel centroamericano se interese para poder implementarlo como una constelación de satélites que esté midiendo esas variables hidrometeorológicas dentro del territorio centroamericano y que podamos nosotros alertar de manera temprana a las poblaciones que se encuentren en las cuencas hidrográficas más peligrosas que tenemos dentro del istmo centroamericano. Entonces, con eso iniciamos el proyecto y nos juntamos un equipo de trabajo. Entonces, básicamente, un CubeSat es lo que ustedes observan en pantalla, ¿verdad? Ese es el modelo 3D de nuestro satélite y está compuesto de diferentes piezas, ¿de acuerdo? Por si alguien no ubica qué es un CubeSat ustedes lo pueden colocar en la palma de su mano y ese es el tamaño de un cubo, realmente. Es bastante pequeño, pero bastante funcional y bastante barato en comparación a satélites que son geoestacionales que pueden valer millones de dólares. En ese caso, todo proyecto debe ser diseñado desde un inicio con altos estándares de calidad. Por ese motivo, nosotros conformamos un equipo de trabajo, el cual se ha distribuido diferentes tipos de tareas a lo largo de lo que es la administración del proyecto. En este caso, con la Universidad de Costa Rica comenzamos a desarrollar los estudios de concepto, que es la fase A. Ya vamos a hablar qué significan ese tipo de fases, que es como nosotros vamos a tomar o vamos a considerar lo que es el proyecto o el cronograma de proyecto. Ya lo vamos a plantear en su momento. En este caso, la Universidad de Costa Rica con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se juntaron y dijimos de que íbamos a generar lo que es la conceptualización del proyecto, que es lo que es el Project Charter o el inicio del esquema. Definimos cuáles eran las características importantes que debían de cumplir ese proyecto y definir los requerimientos y las restricciones que teníamos como proyecto dentro de ese esquema. Tenemos aproximadamente unas 120 requerimientos que debe de cumplir la misión espacial con la misión terrestre para poder generar ese esquema. También tuvimos la venia a través de lo que es el Colegio Federado de Ingenieros de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, el cual brindaron personas para poder generar la administración del proyecto y el Colegio de Ingenieros Técnicos, Tecnólogos de Costa Rica también. También nos acompaña lo que es la Universidad Tricentenaria, la Universidad San Carlos de Guatemala, que es la universidad más antigua de Centroamérica y nos acompaña dentro del propio proyecto para el proceso de diseño de piezas y diseño preliminar de lo que es el satélite como tal. Nosotros como Universidad Nacional Autónoma de Honduras lo lideramos y acompañamos también el proceso de diseño crítico final, que es el tema de fabricación ya de piezas y de generar lo que son las pruebas de control de calidad que ocupa lo que son JAXA como tal, que cumple lo que es el manual de misiones espaciales de NASA, el cual ocupa dos pruebas importantes o tres pruebas importantes. En este caso, la prueba de telecomunicaciones, la prueba
de estrés térmico y la prueba de vibraciones mecánicas en sitio. Entonces son bastante interesantes el esquema y las características que debemos de nosotros lograr para poder llegar a ese punto. Todas las fases deben de estar documentadas, tienen que tener una documentación de información que permita que Jackson nos dé el sí para poder avanzar dentro de ese componente. Y UNOS al final del proceso controla y evalúa que la documentación que le estamos entregando a JAXA sea la pertinente y sea la correcta para que el proyecto sea un proyecto exitoso a lo largo y ancho del mismo. Asimismo, tenemos otro socio muy importante, que es el Instituto Tecnológico de Kyushu, el QTech, el cual nos brindó el apoyo para poder aceptar a 3 personas dentro de su programa de estudios de la maestría de Ingeniería Aeroespacial, específicamente para el desarrollo de pequeñas naves o pequeños satélites como son los CubeSat, a través de lo que es la tutela del profesor Mengucho, que es una eminencia dentro de lo que es el mundo de nanosatélites a nivel mundial, galardonado por la Federación Internacional de Astronáutica. Es una persona que ha estado a lo largo de los últimos años trabajando en esto y educando a muchos latinoamericanos en el desarrollo de ese tipo de tecnología. Entonces, dentro del proyecto también tenemos un componente de transferencia de conocimiento donde el QTech se comprometió con nosotros en poder brindarnos conocimientos para lo que es la fabricación y puesta en marcha de una misión espacial, dado de que teníamos nosotros ese vacío de conocimiento y que usted tiene capacitando a unas personas. En ese caso era a nivel de maestría lo que íbamos a capacitar a las personas, pero las personas que nosotros mandamos a Japón han sido muy buenas y están brindándoles lo que son los grados de doctorado para continuar con el proceso de estudio con ellos. Entonces estamos muy contentos porque nuestros hondureños están posicionándose en un grado de doctorado en un área del conocimiento o en una industria donde hay miles de millones de dólares jugándose todos los días y eso es muy importante como mismo centroamericano, el poder tener personas capacitadas en este rubro. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera hay un mercado, un nicho que se está explotando y a nivel de región centroamericana somos muy pocas las personas que estamos siendo involucrados en proyectos espaciales. Tengo conocimiento de que hay empresas, por ejemplo, en Guatemala y empresas en Costa Rica que ya están vendiendo componentes, por ejemplo, espaciales a ciertas empresas africanas o empresas asiáticas o empresas europeas o estadounidenses que están teniendo relaciones con esto para poder colocar piezas dentro de ciertas satélites o ciertas naves. Entonces es bastante interesante lo que está ocurriendo en Centroamérica y el boom que se le ha dado al tema espacial. Y realmente estamos cumpliendo bastantes estándares de trabajo dentro de ese esquema. Al terminar y algo muy importante es de que también las pruebas de termovacío y las pruebas de estrés de vibración mecánica o las pruebas de rigidez del propio satélite se van a llevar en QTech. Eso también nosotros nos llena de mucha satisfacción porque nuestros hondureños van a probar y van a verificar si nuestro satélite como tal es funcional y puede ubicarse como carga, como un payload dentro de una misión que va hacia el espacio y específicamente a la Estación Internacional Espacial. Cuando nosotros terminamos de hacer estas pruebas, le trasladamos este satélite a lo que es la Agencia Espacial Japonesa y ellos pues determinarán hacia dónde ellos van a ubicar el satélite para ser lanzado. Básicamente en el mundo tenemos 3 grandes lanzaderas comerciales. La primera es la lanzadera que tiene Roscosmos, que es la agencia espacial rusa. Hace un par de años la NASA estaba alquilando espacios para poder generar lanzamientos a través de ellos. Tenemos lo que es también la lanzadera europea que está en Guyana y tenemos la otra lanzadera que es la lanzadera de Estados Unidos a través de lo que es del F. Kennedy que tienen ellos en Florida. Y luego de eso, pues esto viaja a lo que es el espacio y vamos a tener lo que es el apoyo de lo que es el Centro de Investigaciones de Islas Mauricio al momento de que el satélite esté orbitando al otro lado de la Tierra y no tengamos nosotros visibilidad o línea vista
al satélite para poder comunicarlo. Entonces, las Islas Mauricio estarán básicamente monitoreando cuando el satélite esté moviéndose a la órbita al otro lado del planeta, ellos estarán verificando de que tenemos todavía comunicación con el satélite como tal. Asimismo, vamos a tener lo que son los radios aficionados de todo lo que es el Istmo Centroamericano. También si hay alguien dentro del público de la sala que es radioaficionado, va a poder también comunicarse con ellos. Vamos a estar transmitiendo en la banda de los 423 MHz. Si es banda radioaficionado, pero lo va a poder hacer en México. A nivel de Honduras, pues lo estamos trabajando en UHF, que es la banda de 423, y van a poder escuchar lo que nosotros transmitamos dentro de ese componente, si hay algún radioaficionado dentro del esquema. Igual vamos a tener lo que son tarjetas de radioaficionado transmitiendo por ellos, dado de que la frecuencia que vamos a utilizar es una frecuencia de radioaficionado para poder facilitar el proceso de inscripción de la frecuencia. Si no, tendríamos que hacerlo a través de ITU, que es un ente regulador a nivel mundial de la salida de comunicaciones, y tendríamos que pasar por todos los países del mundo para que verificara que realmente nuestro satélite no está transmitiendo señales militares o señales de interferencia o señales de otro tipo, que es la gran preocupación de los países que están afiliados a lo que es ITU, que es otra entidad ligada a Naciones Unidas. Bien, entonces al tener lanzamiento, nosotros vamos a tener lo que es una estación meteorológica, pero una estación terrena dentro de campus universitario. Vamos a tener estaciones remotas en las cuencas hidrográficas que van a estar transmitiendo y recepcionando información para poder garantizar los esquemas de trabajo y los datos dentro del componente. Todo eso siendo diseñado por los estudiantes de nuestras instituciones y a través de un cuerpo de ingenieros que son los profesores que estamos liderando ese esquema. En ese caso, definimos entonces un alcance para nuestro proyecto y vamos a tener un alcance científico, el cual el primero es obtener datos climatológicos de 3 cuencas hidrográficas. Vamos a monitorear 3 cuencas hidrográficas en Centroamérica. Uno es el Samalá en Guatemala, el Matina en Costa Rica y el Ulúa en Honduras. Vamos a tener también a integrar comunidades y pueblos originarios para la toma de decisiones en territorios basados en datos. ¿Qué significa? Que al nosotros tener datos de ciertas cuencas hidrográficas, vamos a poder también empoderar a los pueblos originarios que ellos puedan tomar el dato, que puedan recepcionarlo y que ellos sean los que puedan también alertar a sus poblaciones si existe algún proceso irregular en el cual pues nosotros podamos generar la alarma y poder salvar vidas dentro de ese componente con la ayuda y el resguardo de los equipos con los pueblos originarios. También vamos a tener un tercer objetivo, que es crear las bases de la constelación satelital que permita que la región pueda cambiar un paradigma de reacción a prevención. Entonces, eso nos permite a nosotros, a través del alcance de la misión científica, poner al servicio del ente regulador centroamericano el que podamos tener un sistema mucho más robusto para poder detectar inundaciones dentro del territorio centroamericano. Asimismo, tenemos una misión técnica, el cual busca generar capacidades en el proceso de diseño, construcción y la puesta en marcha de un satélite de forma colaborativa en Centroamérica. En Centroamérica nunca hemos hecho proyectos interdisciplinarios de esta manera o de esta envergadura, el cual estén involucrados en el orden de 60 estudiantes y 25 profesores y profesionales tratando de colocar un objeto en el espacio de manera remota. Trabajamos de manera remota porque es demasiado costoso que podamos ubicarnos en un único lugar. Sin embargo, hay componentes ligados a ciertas áreas que están siendo resueltos por los diferentes equipos de trabajo en las universidades que les acabo de mencionar. También, pues, otra misión técnica que tenemos es el poder operar un satélite en el espacio a través de múltiples estaciones terrenas. La idea es poder tener estaciones meteorológicas en sitio, en las diferentes cuencas hidrográficas, y también tener lo que son comunicaciones ligadas y asociadas a lo que son en la estación central que estaría ubicada en Ciudad Universitaria, aquí en Tegucigalpa, en Honduras. Y eso pues tratar de coordinar y el tratar de obtener datos y el poder colocarlos de manera democrática para la verificación del mismo. Asimismo, vamos a tener lo que es un tercer objetivo técnico, que es el poder promover la tecnología satelital y la ciencia dentro de lo que son las escuelas y colegios de nuestro territorio nacional. ¿De acuerdo?
Asimismo, entonces lo que se busca como alcance del proyecto es poder desarrollar un sistema de alerta temprana para inundaciones y que permitamos nosotros alertar a nuestras comunidades que puedan salvarse y que puedan retirarse de los territorios que van a tener ciertas complicaciones como tal. Y esto ligado a través de lo que es el PRCDNAC, que es el sistema de gestión de riesgo que tenemos a nivel centroamericano, dado de que tenemos las mismas condiciones climatológicas y los mismos fenómenos naturales nos afectan a todo lo que es la región centroamericana. Entonces, la idea es poder facilitar a estos entes reguladores a nivel de Centroamérica el poder brindarles ese tipo de servicio. Por lo tanto, definimos segmentar nuestro proyecto para facilitar la administración del mismo en tres grandes áreas: el segmento espacial, el segmento terrestre y el segmento usuario, donde vamos a tener diferentes tipos de equipos ligados a esos tres tipos de segmentos y para poder colaborar entre sí. Ninguno de estos segmentos puede trabajar de manera aislada, porque de alguna u otra manera cada uno de ellos impone un componente importante dentro del sistema. Si el satélite no tiene segmento terrestre, no va a poder comunicar información. Entonces tenemos un equipo que trabaja con el equipo de telecomunicaciones del satélite con el equipo de telecomunicaciones en tierra. Y tenemos otro equipo de telecomunicaciones para el segmento usuario. Porque como les mencionaba, nosotros vamos a transmitir datos en el cual a través de una aplicación los usuarios también podrían recibir la información y poder generar información en tiempo real para estas personas como tal. Y poder también descargar de alguna u otra manera datos en los cuales nosotros podemos enviarles. Algo que no les he mencionado, el satélite tiene una pequeña cámara, la cual vamos a tomar fotografías a lo que es la órbita de la Tierra para poder ver la curvatura de lo que es la Tierra como tal. Y eso permitir que los muchachos puedan observar a través de un objeto hondureño el poder visualizar qué es lo que está ocurriendo en el espacio y tener en primera mano esa información que estamos nosotros enviándoles a través del satélite hacia sus teléfonos celulares. Bien, entonces cada uno de esos componentes van a tener características muy similares y vamos a tener equipos que se van a integrar para poder comunicar las necesidades y el cumplimiento de los requerimientos que tenemos, cumpliendo también las restricciones que tenemos de presupuesto y de tiempo. En ese caso, nosotros tenemos, por ejemplo, el equipo, aquí, por ejemplo, un pequeño diagrama de cómo ubicamos nosotros el equipo espacial con el equipo de la misión terrestre. Vamos a tener, por ejemplo, que el equipo de radio es un equipo que está integrado tanto en misión espacial como en misión terrestre y todos ellos se comunican. Cada uno de ellos que están ubicados dentro de ese equipo van a tener líderes de gestión controlando y verificando que todos los indicadores y requerimientos que tenemos son los que estamos planteando desde lo que es la conceptualización del proyecto y lo que nos indicó JAXA que deberíamos de cumplir para poder tener el pase de a bordo a lo que es el esquema de poder entrar a la Estación Internacional Espacial, dado que nosotros no somos miembros firmantes del Tratado de la Estación Internacional. Únicamente ciertos países son los que pueden ingresar y en este caso, pues a través de lo que es el módulo Kibo, es que podemos nosotros ingresar a la Estación Internacional Espacial o al menos el objeto eh, que vamos a construir, pues debe ser dentro de ese. Bien, entonces ese es el gran diagrama que tenemos nosotros o nuestro plan de recurso humano que tenemos nosotros y es el que estamos nosotros ejecutando en este momento. Y es bastante interesante porque tenemos en el orden de bastantes personas, ese es un diagrama muy inicial, ahora tenemos un diagrama mucho más grande, personas trabajando a tiempo completo con esto, gente que está moviéndose en términos de esquemas y es bastante interesante. También dentro del proyecto tenemos pequeños subproyectos, si lo podríamos decir, deberíamos de llamar de que el proyecto Morazán es un programa y tenemos un proyecto pequeño que es un proyecto ligado a que se denominó un Spacetone. Es algo muy similar a lo que es un hackathon, el cual nos permite a nosotros seleccionar estudiantes con ciertas características. A nosotros no nos interesa que el estudiante sea el estudiante de excelencia académica o el estudiante
que únicamente saque cienes. A nosotros nos interesa más aquella persona que tenga componentes de habilidades blandas con componentes de habilidades técnicas que permitan generar esa relación que podemos lograr nosotros como equipo de trabajo. Como líder o gerente de proyecto, debemos de garantizar de que las interacciones humanas puedan ser lo más reflexivas posibles y que un mal acuerdo o una mala palabra dicha o X o Y cosa que pueda ocurrir puede levantar susceptibilidades. A nivel internacional, eso es muy delicado, porque de repente una palabra para un hondureño puede ser muy fuerte, como para una palabra dicha por un costarricense puede ser mucho más suave, o una palabra mal dicha por un guatemalteco no tiene mayor importancia de lo que están discutiendo los costarricenses y los hondureños. Entonces hay que tener bastante finura en poder escuchar a las otras personas y poder generar ese ambiente sano de equipo de trabajo para poder lograr generar consensos y poder generar que el equipo avance de la mejor manera. Creo que algo que siempre voy a recordar de mi primer jefe a nivel de administración de proyectos es que en ingeniería no hay problemas técnicos, lo que hay son problemas humanos. Y muchas veces las personas que no tienen habilidades blandas para poder lograr generar que todo el equipo de trabajo sea una orquesta y que pueda llevar a cabo un proyecto de este tipo, no va a ser un buen líder. Entonces, aquellas personas y muchas veces las carreras de administración de proyectos son eso. Ustedes son como grandes directores de orquesta en los cuales ustedes van a poder generar y liderar literalmente personas de diferentes carreras. Es como lo que ocurre, por ejemplo, con los arquitectos y con los ingenieros civiles en una obra de construcción. Tienen que lograr, y el que administra o el project manager, el que administra un proyecto como tal, debe garantizar de que la obra o la orquesta funcione de manera armónica. Si eso no se logra dar, va a ser una complicación seria y muy difícil de generar. Imagínense de que aquí nosotros estamos trabajando a miles de kilómetros de todo el equipo de trabajo y únicamente nos hemos reunido a lo largo de los últimos años 4 veces de manera física. Eso nos permite a nosotros lograr que las personas que tenemos seleccionadas son personas muy maduras y eso nos lo permite la metodología de trabajo que tenemos en Spacecon. Seleccionamos a los mejores estudiantes que pueden integrar equipos de trabajo. La parte técnica se aprende, la parte de habilidades blandas, eso es muy difícil que nosotros lo podamos concretar a través del proceso de trabajo en el cual nosotros estamos necesitados de personas que tengan esas habilidades ya maduras dentro de ese componente. Sí podemos decir que hay algunos estudiantes que tienen mejores habilidades blandas que otros, pero también aquí pues nosotros podemos generar el proceso de trabajo dentro de ese esquema. Bien, vamos adelante para poder ir trabajando. En el caso de las fases del proyecto, nosotros vamos a tener que lograr trabajar esas fases que ustedes observan, que son la prefase A, que es el estudio de concepto que fue trabajado por lo que es la UCR y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el desarrollo de conceptos y tecnología que se trabajó con UCR, Guatemala y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el diseño de tecnología preliminar, donde todos los muchachos, ya en este caso el diseño de la tecnología preliminar ya fue trabajado con estudiantes, la prefase A y la fase A fue trabajada con profesores, sin embargo ya la fase B fue literalmente trabajada con estudiantes plenamente. Fueron los estudiantes que diseñaron, seleccionaron, trabajaron, modelaron, simularon ya los componentes como tal y ya los tenemos definidos basados en los requerimientos que nosotros generamos a través de la prefase A y la fase A. Luego de esto, estamos ya nosotros en una etapa de diseño final y de fabricación y próximamente, en los próximos meses, vamos a estar en el proceso de ensamble, la integración de pruebas y de lanzamiento. Que eso sería ya la parte más emocionante de esto, que sería ya a mediados del año que viene, 2025, vamos a poder lograr que nosotros tengamos un proyecto que pueda lanzarse al espacio y eso es bastante interesante. Asimismo, vamos a poder observar nosotros que vamos a tener una fase E, que es la fase de operación y de sostenibilidad dentro del proyecto, el cual pues se hace a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
a través de la Facultad de Ciencias Espaciales. Y vamos a poder nosotros lograr en este proceso la operabilidad de ese sistema. El poder nosotros tener, por ejemplo, ya miembro del radioaficionado, el cual que es parte de la universidad, poder comunicar las alertas tempranas y poder probar nuestro sistema. Y luego de eso, pues al pasar los años, esto va a generar un cierre de proyecto. Alguien podría preguntar, ¿y por qué va a cerrar un proyecto y no entra en un proceso de operación? Hay algo muy importante y hay que aclararlo, ¿de acuerdo? Los proyectos son para poder generar o un producto o un servicio o un resultado único que venga a satisfacer la necesidad de una organización o de una persona natural. En este caso, y muchas veces los proyectos, si son exitosos, vienen a generar no hacer un proyecto, sino que se convierten luego en operaciones dentro de las propias empresas o dentro de la organización donde nosotros los estamos implementando. Y ocurre de que esos satélites en órbita baja, en órbita baja terrestre tienen tiempos de vida. Por lo general tienen tiempos de vida mucho más cortos que los geoestacionales y según la literatura, pues podemos nosotros mantenerlos en órbita en el orden de 1 a 2 años para poder mantenerlos. Si quisiéramos nosotros mantener la tecnología o la constelación de satélites que estamos trabajando, tendríamos que estar reponiendo constantemente los cubitos para poder mantener generando información real a lo que es el sistema de alerta temprana. Eso se vuelve mucho más barato que mantener y operar, por ejemplo, instalar, operar y dar mantenimiento a estaciones de radio que también dentro del esquema pudiesen fracasar al momento de una inundación. ¿De acuerdo? Luego de eso, como les mencionaba, el proyecto tiene que cerrar o si el sistema de gestión de riesgo del país decide que esto ocurra, pues entraría a una operación y ya entraríamos a otro tipo de esquemas de trabajo con esas entidades. Bien, entonces en este caso definimos nosotros un presupuesto, el cual pues está ligado a un presupuesto de espacial y a un presupuesto terrestre. En el caso del, si ustedes observan en esta gráfica, nosotros tenemos que el presupuesto más grande para el proyecto es el presupuesto terrestre. En este caso, en Honduras no tenemos ni estación terrena, ni tenemos un cuarto limpio. Hay un dato muy importantísimo, que es un hito muy importante del proyecto, es que ustedes tienen que tener un cuarto limpio para que el satélite como tal pueda ser armado dentro del mismo. Porque una de las restricciones que tiene el proyecto es que si el proyecto no se le regula el particulado dentro de donde se va a armar el satélite, debemos de garantizar que el particulado de polvo sea el menor posible para poder ubicar esto en Estación Internacional Espacial. Porque de esto, el polvo genera estática y los elementos electrónicos de la Estación Internacional Espacial son susceptibles a la estática. Entonces tenemos que garantizar que el objeto no genere estática como tal y pueda dañar algún componente de control dentro de la Estación Internacional Espacial. Por lo tanto, la universidad está invirtiendo en un cuarto limpio para poder trabajar en eso. Alguien dirá, puchica, pero están construyendo un cuarto limpio que cuesta una millonada. Sí, eso es cierto. No obstante, la inversión también va a estar ligada para poder desarrollar también componentes electrónicos dentro del cuarto limpio, como también poder planificar a futuro proyectos ligados a lo que son proyectos de biotecnología dentro de lo que es la universidad como tal, a nivel de investigación. La universidad está apostando mucho en definir proyectos que puedan también generar las capacidades en proyectos que puedan generar ciertas cosas interesantes que podamos nosotros generar patentes y poder estimular el sector económico a través de estas patentes como tal, como licenciamientos, como venta de servicios o el desarrollo de pequeñas startups o spin-off ligadas a la propia universidad. Entonces, como universidad definimos en el orden de aproximadamente entre unos $600,000 a $700,000 para poder generar la construcción de la puesta en marcha y operación de este proyecto como tal, ¿de acuerdo? Y esto vamos a tenerlo que dividir en tres grandes áreas. Por ejemplo, tenemos que el mayor costo de este proceso es la infraestructura del cuarto limpio que es necesaria. No existe un cuarto limpio académico en el país y ni en región centroamericana. Entonces, es necesario tener eso y poder tener capacidades para otro tipo de cosas.
Tenemos lo que es la infraestructura de estación terrena, que es otra gran porción, y tenemos el otro que es la porción ligada a los componentes del satélite, que anda aproximadamente entre 127.000 dólares, o entre 150 a 130.000 dólares, lo que es el presupuesto para poder armar un satélite como tal. Vamos a tener otro tipo de componentes, hay que pagar pruebas de termo vacío, el componente satelital educacional, los subsistemas de estación terrena y las estaciones remotas dentro de los componentes que tenemos. Por lo tanto, debemos de nosotros saber qué actividades vamos a generar y definir lo que es la estructura de desglose de trabajo para poder armar nuestro presupuesto basado en actividades. Eso nos resulta a nosotros muy importante porque vamos tachando qué vamos haciendo y cuántos es el remanente que tenemos como proyecto a nivel de presupuesto. Hemos también logrado que a lo largo de los años poder entablar relaciones con entidades que no hemos tenido relaciones anteriormente. Actualmente la universidad es miembro de lo que es la Federación Internacional de Astronáutica. Es una entidad que aglomera a toda la industria del área satelital o aeroespacial. Hemos aprendido mucho de un montón de empresas, de un montón de organizaciones, de un montón de universidades por el simple hecho de albergarnos en los congresos que están con ellos y estar en relación con otras personas que están haciendo lo mismo, que están sufriendo lo mismo con nosotros, y es muy importante también tener esa retroalimentación de networking que uno puede tener a nivel de proyectos, porque muchas veces es importante escuchar a aquellas personas que tienen experiencias muy similares o ya tienen un camino hecho dentro del proceso, y esa experiencia pues es un activo dentro del propio proyecto. El tener conocimientos y el tener documentación de cómo lograr hacer algo, eso nos lleva a nosotros a estar posicionados en otra orientación y nos permite pues llevar a cabo un proyecto exitoso con este caso. Asimismo, es importante también tener la ejecución de roles que vamos a tener. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras pues, está encargada de planificar, ejecutar y operar. Las demás entidades nos ayudan con apoyo de planificación, ejecución y operación. Muchas de las que están aquí abajo nos brindan asesoramiento. Tenemos el Tecnológico de Moldavia. Tuvimos un problema con lo que son los radios, por la compatibilidad de comunicación con radio. Sin embargo, el Tecnológico de Moldavia nos asesoró muy bien y logramos resolver también ese componente tecnológico que no teníamos como tal. Entonces, funcionan como consultores externos al proyecto. Y en este caso nosotros no pagamos un valor por consultoría, sino que ellos simplemente funcionan como consultores brindando consejos de lo que deberíamos de lograr hacer para que el proyecto pueda caminar por la experiencia que ya tienen. El tecnológico de QTech también tiene ese componente, pero también nos ayuda como actor principal en las pruebas que tenemos que tener nosotros, porque las pruebas necesitan equipo muy especializado y muy caro, entonces el valor se nos va muy arriba en presupuesto y preferimos mejor que ellos hagan las pruebas como tal. Tenemos también las otras universidades de San Carlos que nos ayudan también con el componente como tal. También tenemos lo que es el control y seguimiento, que nos lo hace lo que es la Agencia Espacial Japonesa, la Oficina de Asuntos Terrestres de las Naciones Unidas y el componente de Sistema de Integración Centroamericano. En ese caso, el proyecto aeroespacial tiene como objetivo tener un cierre para el 2025 a nivel de lanzamiento del satélite y de generar las primeras observaciones de lo que es las variables que estamos midiendo dentro del proyecto. Asimismo, tenemos lo que es 14 papers escritos a través del proyecto como tal. Son papers asociados a lo que es el proyecto Morazán, explicando qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho. Lo hemos liberado porque al final la idea es que otras regiones puedan replicar lo que nosotros estamos haciendo y somos líderes en eso. Muchas veces es mucho más fácil compartir conocimiento que limitarse a no darlo. Muchas veces en países como Centroamérica es mucho más fácil porque tenemos un inicio común, fuimos un país en algún momento junto y después simplemente nos dividimos, pero tenemos ese componente de que siempre somos hermanos centroamericanos y tenemos ese esquema. Muchas veces otras regiones siempre se nos han acercado y siempre nos han preguntado cómo logran que los centroamericanos nos unamos para poder generar eso. Hemos tenido conversaciones con Japón, con Francia, con Alemania, con Polonia de cómo lo hemos logrado. Y esos son parte de los papers que nosotros hemos escrito dentro de ese componente. Para poder desarrollar proyectos grandes espaciales
con las necesidades nacionales y conocimiento científico únicamente lo podemos lograr con personas que, como ustedes que están dentro del salón. Únicamente lo que ocupamos nosotros es la motivación de poder lograrlo y tener un gran equipo que esté siempre administrando y gestionando proyectos de esta manera. Si no, sería muy difícil el poder llegar a cabo un proyecto como lo que estamos llevando en este caso y que cumplimos normativas y asociadas a normativas de planificación de NASA o proyectos ligados a lo que es el Project Management Institute. Entonces, logramos encajar las dos metodologías para poder cubrir el proceso de administración y gestión del proyecto. Nuevamente, muchas gracias. Creo que he cumplido con el tiempo asociado. No sé si tienen preguntas hasta acá y si tienen, pues, si quieren conectarse conmigo, les dejo el QR de mi LinkedIn para que ustedes puedan conversar, podamos conversar por ahí o si a través de correo electrónico lo quieran hacer, pueden anotar mi correo electrónico. Cualquier duda o consulta, estamos a la mano para poder responderle. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sorto, por su valiosa ponencia, muy interesante. No sé, ahí en el auditorio tienen los micrófonos, ¿tienen alguna pregunta? No, maestro. Bueno, hay una pregunta. Fuerte, fuerte, por favor. Buenas tardes. Bueno, hablaba él sobre las habilidades blandas para un gestor de proyectos. Entonces, me gustaría preguntarle para usted, ¿qué habilidad es la que considera más importante para un gestor de proyectos? La resiliencia. Creo que uno de las habilidades más importantes que deberíamos de tener como líderes es la resiliencia. Muchas veces los proyectos los planificamos con una perfección muy buena. La habilidad de planificar, somos muy buenos los latinoamericanos. Lo que no somos tan buenos es tener esa capacidad plástica de poder lograr cambiar el rumbo cuando hay dificultades y eso nos ha generado dentro del proyecto que tengamos dificultades. Sin embargo, hemos aprendido dentro del proceso de trabajo ser resilientes dentro de ese componente, saber volver a nuestra forma original cuando se genera mucho estrés. Y eso es importantísimo. Ustedes van a trabajar con N cantidad de personas. Y si ustedes, por ejemplo, viene una persona y los insulta, o viene una persona con un temperamento mucho más fuerte que el de ustedes y ustedes simplemente no tienen la templanza de poder cambiar su forma y poder tener esa capacidad de soportar ese estrés y volver a su estado normal, eso es una habilidad blanda muy importante, ser resilientes al cambio y poder de alguna u otra manera el poder generar ser de la manera, ser personas que puedan cambiar de rumbo cuando las cosas están complicadas para poder mejorar el proceso de contribución al proyecto. Yo creo que la resiliencia es algo muy importante. También otra habilidad blanda es que ustedes puedan trabajar en equipo. La facilidad de comunicación es importantísima. Muchas veces hay gerentes que no saben cómo comunicarse y más que ser gerente hay que ser un líder. El poder tratar de que las personas se puedan mover hacia donde el líder quiere que se haga para poder generar que el proyecto tenga un buen rumbo son habilidades muy importantes. Entonces, esa capacidad de poder influir en los colaboradores también es muy importante. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, a continuación, doctor, me permito compartir la constancia que a la letra dice: el tecnológico José Mario Molina Pascal Enríquez otorga el presente reconocimiento a Fernando José Sorto Aguilera de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por impartir la conferencia Importancia de la Administración y Gestión de un Proyecto Industrial desde la Perspectiva Internacional.
dentro del segundo Foro de Administración 2024 Internacional, realizado en las instalaciones de la Unidad Académica Tamazula. Tamazula de Gordiano, Jalisco, a 1 de junio del año 2024. Firma y sella la directora de la Unidad Académica Tamazula, la maestra Brenda Yerani Ortega Flores. Muchísimas gracias, doctor Fernando, por su intervención. De verdad que nutre bastante este tipo de espacios para el intercambio tanto académico y sobre todo eso de trabajar de la mano codo a codo con ustedes, con la Universidad Autónoma de Honduras, sin duda nos va a, pues, a proyectar más. Y pues, por ejemplo, yo ahorita lo anuncio, el próximo miércoles vamos a estar en una charla de 6, 8 países en Venezuela, y al final de cuentas esto hace que poco a poco vayamos incrementando y creciendo el currículum y sobre todo la proyección de nuestros estudiantes, que es al final de cuentas lo que buscamos, ¿no? Una educación más integral. Muchísimas gracias, doctor Fernando, por su intervención. No sé si quiera hacer algún comentario final o ya cerramos esta misión. Agradecerles, es un honor servirles como conferencista y realmente pues agradecerles a cada una de las personas que está dentro del salón y muchas gracias a ti, doctor Samir, por brindarme esta invitación y recuerden, la única manera de poder transformar nuestros países es lograr que nuestros proyectos sean exitosos. Y recuerden de que esto debe de lograrse a través de una planificación y, qué más importante, entablar lazos a través de ellos. Así que estamos a la orden para poder trabajar con el instituto y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Corto la grabación y la transmisión. Muchísimas gracias.